9:01, seguimos en Arriba Gente y es momento de recibir a nuestro primer invitado. Estoy hablando de Mauro Casa, politólogo. Muchos temas para hablar con Mauro, pero por supuesto que el primero que se impone en la agenda es la renuncia de Cecilia Cairo, la exministra de Vivienda, que bueno, llevó una revolución política en una semana de turismo que parecía tranquila la cosa. Y bueno, y levantó polvareda. ¿Cómo andás, Mauro? Bienvenido. ¿Cómo andan? Todo muy bien. Sí, nos tocó laburar. A los politólogos también nos tocó. Pensamos que semana de turismo íbamos a descansar y no mucho. Sí, fue como la primera gran crisis política del gobierno, ¿no? Son episodios que creo que es muy difícil que cualquier gobierno en algún momento no le toque alguna crisis de este tipo. Bueno, hay como diferentes lecturas. Yo pienso que, en definitiva, si uno pasa a raya, el presidente logra resolver una situación que se tomó unos días para ver cuál era un poco el clima, la temperatura, ¿no? Me parece que hubo algo de muchas conversaciones a la interna. ¿Fue una crisis bien resuelta para ti? Yo creo que institucionalmente sí. Institucionalmente sí, porque no había demasiadas alternativas. Son situaciones dilemáticas, ¿no? Como que cualquier cosa que hagas tiene más costos que beneficios, pero la alternativa era mantener a la ministra en el cargo y eso le hubiese abierto un filón a la oposición para golpear e insistir con ese tema durante X periodo de tiempo mientras la ministra estuviese allí. Entonces, me parece que no quedaba otra que buscar esa remoción. De todos modos... ¿Es un tema resuelto, como dijo el presidente? Bueno, sí. Institucionalmente está resuelto. Después, institucionalmente sí, pero políticamente. Y políticamente habrá que ver qué sucede cuando Cairo vuelva a su banca en la Cámara de Diputados. A mí me parece que lo lógico sería que la exministra primero resuelva su asunto, su deuda, la encamine de alguna manera, haga un convenio, lo que haría cualquier persona que tiene un problema de este tipo, y que luego cuando vuelva al Parlamento va a haber algún chisporroteo, va a haber alguna chicana, va a haber algo de eso, pero me parece que en ese sentido en Cámara de Diputados va a haber un buen clima de acogida con la exministra, pero institucionalmente y políticamente sí, porque imagínate que para Orsi no era sencillo deshacerse de esta ministra, ¿no? Es una ministra, una exministra muy cercana al presidente, muy cercana a Alejandro Sánchez, del corazón del MPP, es una de las líderes emergentes del MPP, sobre todo en Montevideo, es una referente en toda la zona oeste, donde es más fuerte la lista 609, o sea, no era un cuadro cualquiera al que Orsi tenía que remover. Entonces, pienso que, bueno, se tomó el tiempo para poder negociar internamente y toma una decisión que marca un precedente y que de alguna manera también le sirve a Orsi para señalar un liderazgo, ¿no? Un estilo de liderazgo que era algo que hasta su asunción como presidente se ponía un poco en duda, ¿no? Todo el mundo decía, bueno, sabemos que Orsi es negociador, sabemos que es conversador, sabemos que es dialoguista, ahora, ¿será un presidente capaz de tomar decisiones? Bueno, creo que el presidente con esto se recibe de presidente, ¿no? Dice, es capaz de tomar una decisión con peso político y con costos altos, pero bueno, la asume, ¿no? ¿Demoró, como dice la oposición? A mí me parece que ahí, primero, la oposición es parte interesada. Por supuesto, haga lo que haga el gobierno, va a buscar criticar y eso está bien, es parte del juego democrático. Después creo que nosotros, los que estamos más metidos en la cuestión política, a veces nos manejamos con unas ansiedades y unos ritmos que son un poco los de los tiempos que corren. Yo creo que tener un presidente que se tome 48, 72 horas para meditar un tema y tomar una decisión, creo que son tiempos razonables. Digo, no fueron los 8 meses que le llevó al gobierno de Vázquez sacar a Sendik de la vicepresidencia, ¿no? Me parece que son tiempos razonables que el presidente tenía que surcir internamente con el MPP, que es su grupo político, y bueno, y también escuchar al resto del Frente Amplio. Se escuchó mucho, me parece, a la militancia frente amplista. Si uno miraba redes sociales y hacía un poco de escucha social, como se dice, no había un clima de gran empatía hacia la ministra. Sí, mucha gente reconociendo su labor, su sensibilidad social, pero creo que era bastante unánime la sensación de que incluso los frente amplistas querían la salida de la ministra. ¿Hubo disonancia entre la dirigencia frente amplista y la militancia frente amplista? Creo que hubo una disonancia entre el MPP, la dirigencia del MPP, y el conjunto como de la cultura política actual. El presidente de la Fuerza tuvo como dos discursos bien distintos en un día solo. En la mañana salió a respaldar y a la noche medio que hasta que se contradijo. Pereira. Fernando Pereira, sí. Sí, Pereira yo creo que ahí Fernando Pereira hizo una declaración de más, ¿no? Cuando dijo lo que él haría o no haría en la situación. Me parece que él podía opinar como presidente del Frente Amplio, pero creo que es un error que haya opinado qué es lo que debería hacer el presidente o
qué haría él si fuera el presidente. Me parece que ahí tenías que darle la derecha a que el presidente decidiera lo que quisiera sin condicionamientos. Pero respecto a la contradicción con lo que quería la gente, me parece que hay una cuestión, como te decía, como de clima de época, ¿no? No estamos en un momento, ni en el mundo, ni en la región, ni en Uruguay, donde la gente esté con demasiada paciencia con el sistema político. No estamos en esa época donde hay una gran resonancia de lo que hace la clase política con la gente. Estamos más bien en un momento de bastante hastío, bastante impaciencia y bastante lejanía de la gente común con la clase política. Entonces, como que la estrategia del MPP fue buscar un poco como esa empatía y no la encontró, ¿no? No fue de recibo. Entonces, más allá de la gente que haya votado, ¿no?, por el MPP o por el Frente Amplio, la mayoría de la gente lo que ve es una ministra que hace muchos años que está en el sistema político, que hace muchos años que cobra un salario relevante, lo done, no lo done, lo ponga en su fuerza política o lo que sea que haga, y que para cualquiera es difícil estar al día con sus obligaciones, entonces no recibió como ese discurso que el MPP propuso. Ese mensaje de la mujer pobre, madre soltera, que construye las casas, claro, no llegó, Claro, a mí no me parece, caló, digamos, en la militancia. No, me parece que quizá la militancia más cercana al MPP sí, pero en el conjunto de la gente, como que son dos cosas separadas. Uno puede empatizar con el discurso de Cecilia Cairo y decir, sí, es verdad, fue una historia de vida como la de tantas madres, abuelas, mujeres que uno conoce, que sí, que se quedan solas con los chiquilines y tienen que apechugar, y eso es lo más, pasa en el Uruguay mucho, lamentablemente, muchas veces sin el apoyo y sin la estructura que tiene atrás Cecilia Cairo, ¿no? Pero me parece que para el conjunto de la gente hay una vara distinta, como que no es la misma vara que uno tiene con sus familiares, con sus vecinos, que, a ver, seamos también honestos, nadie saldría a matar a una persona conocida porque tenga una deuda con el BPS o una deuda con la Intendencia. Son cosas de la vida cotidiana, pero me parece que la gente cuando ve a un político lo ubica en un lugar de ciertos privilegios y espera cierto estándar de comportamiento. Y sobre todo la cartera de vivienda, que es un tema muy sensible para todos. El tema de vivienda está muy en el corazón de nuestra cultura, ¿no? La casa propia. Venimos de un periodo pasado donde ya hubo una crisis con una ministra de Vivienda que otorgó una casa de manera discrecional. Es un tema muy sensible para que una ministra de Vivienda no se manejase con un estándar ético muy alto. ¿La información pudo haber surgido de la propia interna del Frente Amplio sobre la situación de Cairo, como lo sugiere, por ejemplo, Sebastián da Silva? No lo sabemos, no lo sabemos. A mí escuché en las últimas horas, siempre cuando pasan estos hechos arrancan un poco las teorías conspirativas, ¿no? De dónde sale, de si hay operación o no. Yo la verdad que con esto lo que pienso es que cuando se publica información que es real, la verdad que a mí me da lo mismo. De dónde viene la información, de dónde sale, si el periodista la obtuvo, cómo la obtuvo, todo eso es secundario, porque me parece que una operación política es otra cosa. Una operación política es lo que le quisieron hacer a Orsi el año pasado, inventar algo para poder enchastrar a una persona. Cuando lo que se tiene es información y se publica, bueno, los actores políticos se tienen que hacer responsables. Cecilia Cairo desde el mes de noviembre, diciembre sabe que va a ser ministra de Vivienda. Entonces, tuvo mucho tiempo para poder regularizar su situación. No hablo de los 20 años que hace que está en el sistema político. Diputada de Dila. Sí, por supuesto, pero digo, si vos querés restringirte al último periodo de tiempo, me parece que hubo falta de profesionalismo en el MPP a la hora de proponer los nombres. Tampoco se le puede pedir al presidente de la República, en ese momento el presidente electo, que sea él el que salga a revisar que la gente esté al día con sus obligaciones. No le corresponde al presidente, le corresponde a los sectores, ¿no? Mauro, y a pesar de esto, la vimos a Cecilia Cairo el fin de semana recorriendo las ferias y militando por la campaña de la departamental. ¿Te parece una buena estrategia? Sí, yo creo que Cecilia Cairo es una mujer política, está en política desde hace por lo menos 20, 30 años, es una referente de su sector y bueno, no quiere tampoco dar una imagen de que se tiene que ir a esconder abajo de una piedra, no creo que tampoco sea así. Me parece que ella también quería recibir un poco el abrazo del pueblo MPPista, que es muy fuerte en esa zona de Montevideo y bueno, y creo que no es un tema del cual ella tenga como que avergonzarse ni salir a esconderse. Lo que tiene que hacer es regularizar su situación y en el momento que lo haga, bueno, reasumirá su banca que para algo la ciudadanía la votó para estar en ese lugar. Evidentemente, teniendo esta situación pendiente, no correspondía que siguiera ocupando el gabinete como ministra de Vivienda. Pero bueno, creo que el tema se va a solucionar así y creo que Cecilia Cairo seguirá teniendo una carrera política por delante. Evidentemente, no con la misma proyección con la que se tenía cuando se asumió este gobierno, porque había muchas esperanzas puestas en ella, por algo se le dio una responsabilidad muy importante que, bueno, rápidamente se tuvo que abortar, ¿no? ¿Y se puede asemejar esta situación que se da en el gobierno del Frente Amplio con algunas de corrupción que se dieron en la administración de la calle Pou?
Bueno, depende, ¿no? Claro, una administración que tuvo 5 años en el gobierno y que tuvo muchos casos. Algunos eran de corrupción, otros eran de falta de transparencia, otros eran situaciones más de la vida personal de ministros o de personas, ni que hablar, no sé, caso Penades, que no tenía nada que ver con el sistema político, una cuestión de la vida privada. Las situaciones son muy variadas, ¿no? Y las reacciones han sido disímiles. En algunos casos la calle Pou actuó rápido, en otros casos la calle Pou sacó a una persona de un lugar pero lo ubicó en otro, o sea, esa persona siguió participando del gobierno. Yo creo que en este caso Orsi toma una decisión que marca un estándar, ¿no? Dice, bueno, en mi gobierno, ante una crisis, incluso una persona muy cercana del MPP, de su sector y cercana a él personalmente, no se van a admitir este tipo de comportamientos o de falta de transparencia o falta de ética para ocupar un cargo de confianza política. Me parece que en alguna medida el presidente da una señal allí y bueno, también opta, ¿no? Dentro del MPP que hay un discurso bastante que impera en el MPP, que es esta idea de, bueno, de un sector muy cercano con la gente, con mucha sensibilidad social, con una mirada hacia los más desposeídos, hacia los más pobres, pero que a veces la contracara de eso es como esta desprolijidad o esta falta de transparencia o este mal manejo de lo público que se le ha achacado, por ejemplo, al gobierno de Mujica en su momento. Es como una señal de marca del MPP. Dentro de esas contradicciones, me parece que Orsi toma una decisión de decir, bueno, este no es un gobierno con el signo MPPista de esos tiempos de Mujica, sino que es un gobierno que se va a regir con otra transparencia y con otro apego a la normativa. ¿Cuánto estimás que le complica políticamente a Yamandu Orsi en su gobierno esta repentina situación con Cairo, 47 días de gobierno y ya tiene que aceptar la renuncia de una ministra, por un tema que además, uno tiende a pensar, le pega en la línea de flotación a lo que fue el leitmotiv del Frente Amplio, ¿no? Vamos a gobernar con honestidad y resulta que a los 47 días tenés que sacar una ministra porque tiene deudas, más que tiene deudas, evadió algunos tributos, nada más y nada menos que, por ejemplo, el impuesto primaria. Entonces, ¿cuánto afecta políticamente esto a Orsi? Bueno, primero lo del eslogan de que gobierna la honestidad. Me acuerdo que el año pasado que me invitaron amablemente también a comentar sobre la campaña, yo lo decía ya en ese momento. A mí me pareció una mala idea que el Frente Amplio fuera por ese lado. El Frente Amplio quiso capitalizar lo que habían sido los escándalos de corrupción del gobierno de la calle Pou, pero bueno, si uno hace una campaña hablando de que gobierna la honestidad, eso es un boomerang. O sea, va a volver en algún momento porque te va a pasar a lo largo de 5 años, nadie espera tan pronto, pero te va a pasar que tengas casos de gente que no se haya manejado con honestidad y eso te va a volver, la gente te lo va a cobrar, va a quedar instalada esa sensación. Entonces, ¿fue muy arriesgado? Y sí, yo creo que fue un error. O sea, se aprovecharon algo que estaba en el ambiente de esos casos de corrupción, pero creo que a la larga perjudica a todo el sistema político estar corriéndose unos a otros con la moralina, ¿no? Después, respecto al impacto en la presidencia de Orsi, obviamente es una situación poco feliz que el presidente no querría haber tenido que afrontar a 45 o 47 días de su mandato. Pero bueno, las crisis también son oportunidades. Como te decía, yo creo que para Orsi esto también puede ser una oportunidad, por ejemplo, de mostrar liderazgo, de mostrar firmeza, de marcar un rumbo de cómo va a ser su estándar ético y de transparencia. También le permite de alguna manera marcar una distancia con la barra, ¿no? Como decía Mujica, con la barra del MPP y marcar que él es en este momento presidente de la República y no es soldado del MPP en este tema. Yo, ¿sabes a qué me hacía acordar de este episodio? El tema no tiene nada que ver, pero la reacción me hace acordar al veto de Vázquez a la ley del aborto en el año 2008. Obviamente el tema no tiene nada que ver, pero sí la reacción. Vázquez, cuando hace eso, renuncia al Partido Socialista. O sea, en ese momento él veta la ley del aborto, los socialistas se enojan mucho con Vázquez, sí. Vázquez renuncia al Partido Socialista, los frente amplistas se enojan con Vázquez, pero a la larga Vázquez aumentó mucho su popularidad por haber hecho eso. Porque el conjunto de la gente, no el núcleo militante, obviamente, más feminista, más de izquierda, que estaba enojado, el conjunto de la gente lo vio como un acto de firmeza, como un acto ético, como un acto de ser honesto consigo mismo, con lo que él pensaba y con lo que él había dicho. Quizá este episodio, obviamente, que no va a tener tanta repercusión, es un tema mucho más menor, pero quizá también a Orsi le permita eso, ¿no? Le permita como un poco hacer adiós a la barra y decir, es el presidente de la República, y que de otras tiendas vean que el presidente actuó con firmeza en un caso que no era sencillo. ¿Impacta este caso en las elecciones departamentales? Bueno, lo que pasa es que nosotros ahí tenemos una mirada muy montevideana, ¿no? Hay 19 elecciones, 120 elecciones por municipios más o menos. Evidentemente en el conjunto del país yo creo que no. No creo que una persona que va a ir a votar intendente en Tacuarembó o en Rivera o Cerro Largo o en el municipio de Tranqueras, este tema le afecte demasiado.
También las elecciones departamentales en el interior tienen una mirada mucho más local, ¿no? Tienen una mirada más de los temas locales. En Montevideo tenemos esto de que todos son temas nacionales, ¿no? Como que no departamentalizamos la elección. No, generalmente no discutimos de política departamental, sino que los frente amplistas que votan al Frente Amplio en octubre, en noviembre, lo votan en mayo, y entonces creo que no tiene mucho impacto. Sí era una complicación para los candidatos, ¿no? Fíjate que cuando sale todo este episodio, para Vergara, para Esqueloto, era recontra incómodo tener que salir a dar declaraciones, porque aparte si vos estás pidiendo el voto para ser intendente de Montevideo, no podés decir que sea un acto menor no pagar la contribución inmobiliaria de Montevideo. Claro, entonces, cuando es la intendencia la que debería. Por supuesto, aparte de un tema directamente de la gestión departamental. Sí. Para Vergara, peor aún, porque su máximo apoyo, su principal apoyo es la lista 609. Vergara va a ser el próximo intendente de Montevideo, seguramente, porque tiene el apoyo de la 609. Entonces, lo ponían en un lugar incomodísimo. Creo que de esta manera se salda, se le puede dar bueno, el apoyo personal a la compañera, si se quiere, decir, bueno, reconocerle sus virtudes, pero decir que en esto fue un error y que es mejor que la persona abandone cargo. Creo que para el Frente se desactivó a tiempo esta bomba. Mauro, decías al principio, ¿no? Hay una especie de hastío en la sociedad en general con el sistema político. Estudios internacionales dan cuenta que no solamente en Uruguay, sino que en todo el mundo hay como un descreimiento al sistema. ¿Cuánto aporta este tipo de caso a esto que te estoy diciendo? ¿Cuánto abona? ¿No? Porque, bueno, estuvieron los anteriores, hicieron algunas cosas, vienen estos nuevos, hacen otras cosas, ¿no? Es como que va generando un clima de desconformidad y, bueno, ya no creo en el sistema y ahí empieza, ¿no? La lucha de las castas y los outsiders. ¿Cómo tenemos que blindarnos? Bueno, blindajes no hay, es imposible y a veces los uruguayos incluso somos un poco complacientes, pensamos que ciertas cosas que suceden en el mundo después a Uruguay no llegan y que nunca va a haber un Trump a la uruguaya o un Milei a la uruguaya. No sé, yo no estaría tan seguro. Me parece que incluso el sistema norteamericano era el más institucionalizado del mundo, una competencia de dos partidos desde el siglo XIX y sin embargo irrumpió una figura como la de Trump, completamente radical y con un discurso fuera de todo eje. Entonces esas cosas pueden pasar. Lo que creo que importa, más que los hechos en concreto, importan las reacciones, ¿no? Porque yo, al menos en mi forma de ver, desde que el mundo es mundo y va a ser natural que siempre va a haber personas que se desvíen de la norma o se desvíen de los estándares éticos. Lo que importa es cómo reaccionan las instituciones, cómo reaccionan los partidos políticos, cómo reacciona el Parlamento, cómo reacciona cuando se habla de la clase política, ¿no? Por ejemplo, cuando los parlamentarios se niegan a levantar unos fueros para que la justicia investigue a un integrante de la Cámara, como en su momento pasó, no sé, con Manini, cuando la justicia pedía una imputación, yo creo que eso es una mala señal, ¿no? Cuando, como en el caso Penades, la justicia pide que se levanten unos fueros y el Parlamento rápidamente actúa, me parece que es una buena señal. Está diciendo, sí, nadie tiene coronita, más allá de que los fueros tienen su razón de ser. En este caso, creo que la reacción quizá del MPP en un principio intentó como buscar algo por el lado de ese discurso que vos decías, ¿no? Decir, bueno, nosotros no somos clase política, somos el pueblo representando al pueblo y así como el pueblo tenemos los mismos problemas que el pueblo y tenemos las mismas deudas que la gente común. Bueno, la gente no compra mucho ese discurso, porque está hablando de personas que más allá de los topes salariales, etcétera, personas que tienen una situación privilegiada en la sociedad. O sea, es así. Los políticos en el Uruguay ganan mejores sueldos que la mayoría de los uruguayos, tienen mejores condiciones que la mayoría de los uruguayos. Eso tiene una razón de ser. A mí me parece correcto que así sea, porque queremos tener políticos que sean profesionales, que se dediquen a su tarea y que no tengan que estar después de la Cámara yendo a laburar a otra cosa. ¿No es peligroso ese desprecio por, saquemos la palabra clase, pero sistema político por ellos mismos? Claro. Si entiendo que la clase o el sistema político es una cosa como mala palabra, le estoy diciendo a la ciudadanía, bueno, la política no es digamos, el factor transformador de la vida de las personas. Claro, a mí me parece que hay algo de eso. Yo no creo que la gente del MPP haya querido dar ese discurso. Creo que lo que querían era como ponerse del lado de una cercanía y generar una empatía, pero en definitiva hay un poco como de desprecio por la propia actividad política. Cuando vos decís, no somos la clase política, somos el pueblo. Bueno, no, sí, perteneces a la política. Yo creo que en Uruguay no existe una clase política como tal. En otros países sí, hay unas oligarquías que dominan la política de un país de manera bastante cerrada. En el Uruguay los políticos en general se parecen bastante a la gente común y corriente. Si uno mira la composición de clase, la composición en el Parlamento uruguayo hay de todo. Hay gente que viene de los sectores populares, hay profesores, hay profesionales, hay de todo. Capaz que
si uno miraba 30, 40 años atrás, teníamos un parlamento que eran todos abogados y eso no era muy representativo de la vida social del Uruguay. Hoy en día es un poco más parecido la política a la gente común, llamémosle. Pero en definitiva sí, me parece que el mensaje no fue el mejor y además también el MPP está en un proceso que tiene que hacer un aprendizaje, que es que hoy en día el MPP tiene que ser el sector más oficialista dentro del oficialismo. Es la barra del presidente, son los hombres y mujeres del presidente. Y ahí hay un proceso de aprendizaje, es un sector que también está procesando el fin del liderazgo de Mujica y de Lucia Topolansky, sobre todo, pues la gente capaz que no conoce, pero quien más manejaba las internas del MPP y todo eso era Lucia Topolansky más que Mujica, y ese liderazgo ya no está, entonces ya no está tan presente, tan activo. Entonces, bueno, van a tener que acomodar un poco el cuerpo a que la realidad política es esta y que tienen que ser el principal respaldo del presidente. En la medida que el MPP se queda con parte del salario de cada uno de sus dirigentes, ¿debería asegurarse que se cumplan con las obligaciones tributarias y fiscales que tiene cada uno de los dirigentes? Y creo que le cabe una responsabilidad, ¿no? Porque primero la responsabilidad es individual, ¿no? Yo no sé, ahí ya no me consta cuánto la gente del sector sabía de la situación de Cairo, ¿no? Todo eso no lo sabemos. Quizá también sorprendió a los propios también todo este tema, pero me parece que ahí la situación, la responsabilidad le cabía a Cecilia Cairo de decir, a ver, muchachos... Sí, mira, tengo esta deuda, claro, ayúdenme a pagar. O ayúdenme, o por un tiempo, o permítanme cobrar el salario para ponerme al día, o, a ver, existen 1 millón de facilidades, todo el mundo sabe que, nadie va preso por deber plata en este país, digo, es una cuestión de que se hace un convenio, se busca la manera, se pagan un montón de cuotas. No sé, me parece que era un tema que se tenía que resolver administrativamente y en el cual el MPP podía respaldar a la compañera, poner a alguien a hacerle esa gestión, poner un arquitecto, todas las cosas que sabemos que se necesitan para regularizar. No, porque además legitima varios de tus discursos, como por ejemplo el de la educación pública. Justo es el impuesto de primaria, claro. El impuesto primario lo estás debiendo hace 20 años. Sí, a mí me parece que el MPP tendría que haber sido mucho más prudente y que todos los sectores, a ver, a veces la clase política, no quiero decir, la política en Uruguay es poco profesional en algunos temas. Por ejemplo, todo el tema del screening que se hace de la gente antes de asumir un cargo público, en otros países del mundo es lo más normal del mundo. O sea, en Estados Unidos una persona antes de asumir un cargo te investiga todo, digamos. Se fijan que no tengas deuda, que no tengas un hijo tirado por ahí, que no debas una pensión alimenticia. Las redes sociales. Por supuesto, se miran a ver si no publicaste disparates un par de años atrás, insultando gente. Bueno, todo eso se mira. En Uruguay a veces somos un poco amateur todavía en la política. Pero eso, como digo, creo que es responsabilidad de los sectores. Yo no se lo achacaría directamente al presidente. No me imagino que Orsi, con las 25.000 cosas que tiene que hacer antes de asumir una transición, tenga que estar él buscando a ver si sus ministros están al día con sus obligaciones, ¿no? Bien. Mauro Casa, politólogo, gracias por la visita nuevamente. Ha sido un placer. Gracias. Te volveremos a convocar, porque siempre hay temas. Siempre hay, por suerte. Si no, nos quedamos Gracias, aburridos. gracias. Un gusto como siempre.